Un millonario viudo le hace una propuesta imposible a su empleada doméstica: necesito que lleves a mi hijo, te pagaré lo que sea necesario. Pero lo que ella le respondió lo dejó completamente sin palabras. Acepto, pero tengo una condición, que va a cambiar nuestras vidas para siempre. ¿Qué crees que le pidió ella a cambio? Antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿de qué país nos estás viendo? Me encanta saber de dónde son nuestros suscriptores. Y por favor, suscríbete al canal y deja tu like, porque es muy importante para nosotros y nos motiva enormemente a seguir trayéndoles estas hermosas historias que tocan el corazón. Esta historia te va a emocionar hasta las lágrimas. La lluvia golpeaba los ventanales del Penthouse como lágrimas que se negaban a caer de los ojos de Sebastián Velasco. Sus dedos tambaleaban sobre el cristal frío mientras observaba la ciudad que había conquistado, pero que ahora le parecía tan vacía como su mansión de 15 habitaciones. Señor Velasco, ¿desea que prepare la cena? La voz suave de Esperanza Morales interrumpió sus pensamientos sombríos. Sebastián se giró lentamente. Esperanza había trabajado para él durante 5 años, desde antes de que Valentina, antes de que todo cambiara. Sus ojos color miel siempre habían transmitido una serenidad que él envidiaba, y su presencia era lo único que mantenía la casa con vida. Esperanza, siéntate por favor. Su voz sonó más ronca de lo habitual. Ella frunció ligeramente el ceño, pero obedeció, colocando las manos sobre su delantal azul marino. Sebastián se acercó al escritorio de caoba y sacó una carpeta, que había estado evitando durante semanas. Necesito pedirte algo, algo que cambiará nuestras vidas para siempre. Los ojos de Esperanza se agrandaron ligeramente, pero su expresión permaneció serena. Sebastián respiró profundamente, sintiendo como las palabras se atoraban en su garganta. Valentina y yo nunca pudimos tener hijos. Los doctores dijeron que el problema era mío, pero ella murió creyendo que era su culpa. Su voz se quebró imperceptiblemente. Ahora tengo una oportunidad. Los avances médicos. Hay una manera. Esperanza permanecía inmóvil, sus manos entrelazadas sobre el regazo, esperando que él continuara. La tensión en el aire era palpable, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse para escuchar lo que estaba a punto de suceder. Tengo embriones congelados. Valentina y yo los hicimos antes del accidente. Sebastián cerró los ojos, reviviendo el momento. Pero necesito a alguien que los lleve. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Esperanza parpadeó lentamente, procesando las palabras que acababa de escuchar. Me está pidiendo que sea una madre sustituta, señor Velasco. La pregunta flotó en el aire como una hoja al viento, cargada de implicaciones que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Sebastián asintió, incapaz de articular otra palabra. Había ensayado esta conversación 1000 veces en su mente, pero nada lo había preparado para la realidad de estar frente a Esperanza, viendo cómo su mundo se tambaleaba en sus ojos. Sé que es mucho pedir, comenzó, su voz apenas un susurro. Sé que es imposible de muchas maneras, pero tú eres la única persona en quien confío completamente. Esperanza se levantó lentamente, caminando hacia la ventana donde la lluvia seguía cayendo. Sus hombros temblaron ligeramente, y Sebastián se preguntó si estaba llorando o simplemente procesando la magnitud de lo que él había puesto sobre sus hombros. Puedo ofrecerte cualquier suma de dinero, continuó él, desesperado por llenar el silencio. 5 millones, 10 millones, lo que sea necesario. Tu familia nunca más tendría que preocuparse por nada. Esperanza se giró bruscamente, y por primera vez en 5 años, Sebastián vio algo que nunca había visto en sus ojos: dolor. ¿Cree que se trata de dinero, señor Velasco? La pregunta lo golpeó como una bofetada. Sebastián retrocedió un paso, sintiendo como su mundo de certezas comenzaba a desmoronarse. No, por supuesto que no. Es solo que quería asegurarme de que tu decisión fuera completamente libre. Esperanza respiró profundamente, sus manos temblando ligeramente, mientras se aferraba al borde de la ventana. ¿Sabe por qué acepté trabajar para usted hace 5 años, señor Velasco? Sebastián negó con la cabeza, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo.
porque había perdido a mi propio hijo. Tenía 3 años. Se llamaba Miguel. El mundo de Sebastián se detuvo. En 5 años, Esperanza nunca había mencionado que había sido madre. Las palabras de Esperanza resonaron en la habitación como ecos de una tragedia que Sebastián nunca había imaginado. Se quedó inmóvil, sintiendo como todo lo que creía saber sobre la mujer que había estado a su lado durante 5 años se desmoronaba. No murió, continuó Esperanza, su voz un hilo frágil, pero para mí, es como si hubiera muerto. Sebastián se acercó lentamente, como si estuviera aproximándose a un animal herido. Esperanza, no entiendo. Ella se giró hacia él, y Sebastián pudo ver lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Mi ex marido se lo llevó. Tenía mejores abogados, más dinero, más conexiones. El juez decidió que una mujer que trabajaba limpiando casas no era un ambiente adecuado para criar a un niño. Su voz se quebró. No he visto a Miguel en 5 años. Sebastián sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Durante todo este tiempo, mientras él se había sumergido en su propio dolor por la pérdida de Valentina, Esperanza había estado lidiando con una agonía que él no podía ni imaginar. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Esperanza se secó las lágrimas con el dorso de la mano, recuperando lentamente su compostura. Porque usted tenía su propio dolor que sanar, señor Velasco. ¿Y por qué? Porque trabajar en esta casa me permitía fingir, al menos por unas horas al día, que estaba cuidando de alguien otra vez. El silencio volvió a apoderarse de la habitación, pero esta vez era diferente. Ya no era el silencio incómodo de una petición imposible, sino el silencio pesado de 2 almas heridas reconociéndose mutuamente. Esperanza. Yo no tenía idea. Si hubiera sabido, ¿qué habría hecho? Lo interrumpió ella. ¿Me habría dado dinero para abogados? ¿Habría usado su influencia? Sebastián asintió sin dudar. Por supuesto, por primera vez en toda la conversación, Esperanza sonrió, aunque fue una sonrisa triste y cansada. Esa respuesta me dice todo lo que necesito saber sobre el tipo de hombre que es realmente, señor Velasco. Los días siguientes transcurrieron en una extraña danza de normalidad forzada. Esperanza continuaba con sus labores domésticas como si nada hubiera cambiado, pero Sebastián podía sentir la tensión en cada intercambio, en cada mirada que se cruzaba accidentalmente. Había contratado discretamente al mejor bufete de abogados familiares de la ciudad, sin decirle nada a Esperanza. Dr. Ricardo Fontaine, el socio principal, había revisado el caso y las noticias no eran alentadoras. El padre tiene custodia completa, le informó Fontaine a través de una videollamada, pero hay aspectos cuestionables en cómo se manejó el caso original. Con los recursos adecuados, podríamos apelar. Sebastián cerró la laptop justo cuando Esperanza entraba a la oficina con una bandeja de café. Sus ojos se encontraron, y él supo que ella había escuchado lo suficiente. ¿Estás investigando mi caso?, preguntó ella, dejando la bandeja sobre el escritorio con manos que temblaban ligeramente. Esperanza, yo, sin decirme nada. Su voz subió de tono, pero no era de enfado, sino de una emoción que Sebastián no pudo identificar. Quería saber si había opciones, antes de darte falsas esperanzas. Esperanza se quedó inmóvil durante un largo momento, procesando las implicaciones de lo que acababa de descubrir. ¿Y las hay? ¿Opciones? Sebastián asintió lentamente. Puede ser un proceso largo y costoso, pero sí, hay una posibilidad real de que puedas recuperar al menos la custodia compartida. Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de algo que había estado ausente durante 5 años. Esperanza, ¿por qué está haciendo esto por mí? Sebastián se levantó y caminó hacia ella, manteniendo una distancia respetuosa, pero acortando la brecha emocional que los había separado durante años. Porque me di cuenta de que durante 5 años, he estado tan sumergido en mi propia pérdida que me olvidé de ver el dolor de las personas que me rodean. Porque tú has cuidado de mí cuando yo no podía cuidar de mí mismo. ¿Y por qué? Porque si hay una oportunidad de reunir a una madre con su hijo, tengo la obligación moral de tomarla. Esperanza se llevó una mano al pecho,
como si estuviera tratando de contener un corazón que amenazaba con salirse de su lugar. Pero entonces, ¿qué pasa con su petición, con los embriones? Sebastián había estado evitando esa pregunta durante días, pero ahora, viendo la esperanza renaciendo en los ojos de Esperanza, finalmente tenía la respuesta. Sebastián respiró profundamente, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Los embriones pueden esperar, dijo finalmente. Tu hijo no puede. Esperanza lo miró con una mezcla de gratitud y confusión que hizo que Sebastián se diera cuenta de lo mucho que había cambiado en los últimos días. No entiendo, señor Velasco, ¿está renunciando a su sueño por el mío? No estoy renunciando a nada, respondió él, sorprendiéndose por la firmeza de su propia voz. Estoy priorizando, estoy aprendiendo que algunas cosas son más importantes que mis propios deseos. Esperanza se acercó un paso, y por primera vez en 5 años, Sebastián sintió que realmente la estaba viendo, no como su empleada, no como una extensión de su casa, sino como la mujer extraordinaria que había estado frente a él todo este tiempo. ¿Y si le dijera que hay una manera de hacer ambas cosas? Las palabras de Esperanza cayeron entre ellos como una bomba silenciosa. Sebastián parpadeó, seguro de que había escuchado mal. ¿Qué quieres decir? Esperanza se sentó en el borde del sofá, sus manos entrelazadas, reuniendo el valor para lo que estaba a punto de decir. He estado pensando en su propuesta durante días. Al principio, la idea me parecía imposible, incluso ofensiva, pero después de lo que me dijo sobre ayudarme con Miguel, se detuvo, luchando por encontrar las palabras correctas. Señor Velasco, ¿qué pasaría si acepto llevar a su hijo, pero con una condición que va más allá del dinero? Sebastián se sentó frente a ella, su corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que ella podía escucharlo. Escucho, quiero que seamos socios en esto, no empleada y empleador, no madre sustituta y cliente, socios reales. Sus ojos brillaron con una determinación que Sebastián nunca había visto. Quiero formar parte de la vida de ese niño, igual que usted va a formar parte de ayudarme a recuperar a Miguel. La propuesta golpeó a Sebastián como una revelación. No era solo acerca de tener un hijo, era acerca de crear una familia de una manera que nunca había imaginado. ¿Estás segura de lo que estás pidiendo? Esperanza asintió, una sonrisa, pequeña pero genuina, apareciendo en sus labios. Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en 5 años. La reunión con Dr. Fontaine 3 días después no fue exactamente como Sebastián había esperado. El abogado, un hombre de mediana edad con cabello plateado y gafas que parecían haber visto demasiados divorcios amargos, los miraba con una expresión que oscilaba entre la preocupación profesional y la franca incredulidad. Permítanme asegurarme de que entiendo correctamente, dijo Fontaine, ajustándose las gafas. Señor Velasco, usted quiere que la señora Morales lleve a su hijo como madre sustituta, mientras simultáneamente luchamos por recuperar la custodia de su hijo biológico, y ambos quieren estructurar esto como una sociedad en lugar de un acuerdo contractual tradicional. Correcto, respondió Sebastián sin dudar. ¿Y usted, señora Morales, está dispuesta a esto, sabiendo que el proceso legal para recuperar a su hijo podría tomar años, y que llevar el hijo de otra persona podría complicar legalmente su propia situación de custodia? Esperanza miró a Sebastián antes de responder. Habían hablado sobre esto extensamente durante los últimos días, explorando cada ángulo, cada posible complicación. Doctor Fontaine, mi hijo ya lleva 5 años sin mí. Si este arreglo significa que puedo ayudar a crear vida mientras lucho por recuperar la mía propia, entonces sí, estoy dispuesta. Fontaine se reclinó en su silla, estudiando a ambos con la mirada penetrante de alguien que había visto todo tipo de acuerdos humanos bizarros. Hay precedentes legales complicados aquí. Si la señora Morales queda embarazada, técnicamente, se convertiría en madre de 2 niños durante el período de gestación, el que está llevando y el que está luchando por recuperar. Algunos jueces podrían ver esto como problemático. Sebastián sintió un nudo formándose en su estómago. ¿Qué estás diciendo exactamente? Estoy diciendo que necesitamos ser extremadamente cuidadosos sobre cómo estructuramos esto.
Un juez conservador podría interpretar el acuerdo de maternidad subrogada como evidencia de que la señora Morales está dispuesta a vender niños. Esperanza se tensó visiblemente, pero su voz permaneció firme. ¿Y qué sugiere que hagamos? Fontaine sonrió por primera vez desde que había comenzado la reunión. Sugiero que nos volvamos creativos, muy creativos. ¿Matrimonio? Esperanza casi se atragantó con el café que estaba bebiendo. Habían regresado a la casa después de la reunión con Fontaine, y Sebastián todavía estaba procesando la sugerencia del abogado. La idea era tan radical que había tardado una hora completa en encontrar el valor para mencionársela a Esperanza. No sería un matrimonio real, se apresuró a aclarar Sebastián. Sería puramente estratégico. Fontaine dice que si estamos casados, legalmente todo se vuelve mucho más simple. Yo adoptaría a Miguel como mi hijastro, tú serías la madrastra de nuestro hijo biológico, y ambos niños crecerían en la misma casa. Esperanza caminaba de un lado a otro por la sala, sus manos gesticulando mientras procesaba la información. Es una locura, señor Velasco. Sebastián, la corrigió él. Si vamos a considerar esto, creo que ya pasamos el punto de las formalidades. Esperanza se detuvo y lo miró directamente. Sebastián, entonces, esta idea es completamente loca, pero podría funcionar. Esperanza se sentó frente a él, sus ojos buscando los suyos con una intensidad que lo hizo estremecerse. ¿Qué pasaría después? Después de que Miguel esté de vuelta, después de que nazca el bebé, nos divorciamos y fingimos que nada de esto pasó. Sebastián había estado evitando esa pregunta, pero ahora, viéndola frente a él, se dio cuenta de que la respuesta lo asustaba más de lo que había admitido. No lo sé, admitió. Honestamente, no había pensado tan lejos. ¿Y si resulta que somos buenos en esto, en ser una familia? La pregunta colgó en el aire, entre ellos, cargada de posibilidades que ninguno se atrevía a explorar completamente. Esperanza, ¿estás sugiriendo que? No estoy sugiriendo nada, lo interrumpió ella. Solo estoy preguntando qué pasa si esto se convierte en algo más real de lo que cualquiera de nosotros esperaba. Sebastián se levantó y caminó hacia la ventana, observando la ciudad que se extendía debajo de ellos. Durante 5 años, había vivido en esta casa como un fantasma, moviéndose a través de habitaciones que resonaban con recuerdos de Valentina. Pero en las últimas semanas, algo había cambiado. La casa se sentía viva otra vez. Tal vez eso no sería la peor cosa que podría pasar, murmuró, apenas lo suficientemente alto como para que ella lo escuchara. Cuando se giró, Esperanza estaba sonriendo, y por primera vez, Sebastián se permitió imaginar un futuro que no estuviera definido por la pérdida. Los siguientes 2 meses pasaron en un torbellino de papeleo legal, citas médicas y conversaciones que se extendían hasta altas horas de la noche. Sebastián había transformado una de las habitaciones de huéspedes en una oficina temporal para manejar todos los aspectos de su plan cada vez más complejo. Doctor Elena Vázquez, la especialista en fertilidad, había sido inicialmente escéptica, sobre todo el arreglo. Es poco ortodoxo, había dicho durante su primera consulta, pero médicamente, no veo ningún impedimento. La señora Morales es una candidata excelente para la gestación subrogada. El proceso de transferencia de embriones estaba programado para la semana siguiente, justo después de que se finalizara el papeleo del matrimonio civil. Habían decidido mantener la ceremonia simple, solo ellos dos, Fontaine como testigo, y un juez de paz en el ayuntamiento. Pero conforme se acercaba el día, Sebastián comenzó a notar cambios sutiles en la dinámica entre él y Esperanza. Las conversaciones se habían vuelto más íntimas, las miradas duraban más tiempo, y había momentos de silencio cómodo que se sentían más como los de una pareja real que los de 2 personas involucradas en un acuerdo de negocios. ¿Estás nervioso?, preguntó Esperanza una noche mientras revisaban los últimos documentos legales. ¿Sobre qué parte?, respondió Sebastián con una sonrisa cansada. El matrimonio falso, el bebé, la batalla legal por Miguel, o el hecho de que básicamente estamos apostando nuestras vidas enteras en un plan que cualquier persona cuerda consideraría completamente demente. Esperanza se rió,
una risa genuina que llenó la habitación de una calidez que Sebastián había olvidado que existía. Cuando lo pones así, suena bastante aterrador. Lo es, admitió él, pero también es la primera vez en 5 años que siento que estoy realmente vivo. Esperanza lo miró con una expresión que él no pudo interpretar completamente. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? Que hace 2 meses, si alguien me hubiera dicho que estaría a punto de casarme con mi jefe y tener su hijo, habría pensado que habían perdido la cabeza. Pero ¿ahora qué? Ahora se siente como la cosa más natural del mundo. El día del matrimonio amaneció nublado, con una brisa fresca que prometía lluvia para la tarde. Sebastián se había despertado temprano, incapaz de conciliar el sueño, y había encontrado a Esperanza ya levantada, sentada en la cocina con una taza de té que claramente no había tocado. ¿Cómo dormiste?, preguntó él, aunque la respuesta era obvia por las ojeras debajo de sus ojos. No dormí, admitió ella. Tú, tampoco. Se miraron por un momento. Dos personas a punto de cruzar una línea de la que no habría retorno. ¿Estás segura de esto?, preguntó Sebastián. Todavía podemos encontrar otra manera. Esperanza se levantó y caminó hacia él, deteniéndose lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver las pequeñas motas doradas en sus ojos color miel. Sebastián, en 5 años trabajando para ti, nunca te había visto tan presente, tan vivo. Si esto es lo que se necesita para que ambos encontremos nuestro camino de vuelta a la vida, entonces sí, estoy segura. La ceremonia fue exactamente tan simple como habían planeado. El juez de paz, un hombre mayor con una sonrisa bondadosa, los casó en una oficina pequeña que olía a papel viejo y café malo. Fontaine estuvo de pie a un lado, tomando fotos discretas que necesitarían para la documentación legal. Cuando llegó el momento de intercambiar anillos, Sebastián se dio cuenta de que había olvidado comprarlos. Pero Esperanza, de alguna manera, había pensado en todo. Sacó 2 anillos simples de oro de su bolso. Mi abuela me los dejó, explicó. Dijo que eran para cuando encontrara a alguien que valiera la pena el riesgo. Mientras deslizaba el anillo en el dedo de Sebastián, él sintió algo que no había experimentado desde la muerte de Valentina, una sensación de hogar. Por el poder que me confiere el Estado, los declaro marido y mujer, dijo el juez. Puede besar a la novia. Ambos se quedaron inmóviles por un momento, ninguno seguro de cómo navegar esta parte del ritual. Finalmente, Sebastián se inclinó y besó suavemente la mejilla de Esperanza, un gesto que se sintió tanto casto como profundamente íntimo. Cuando salieron del edificio del ayuntamiento, oficialmente casados, Sebastián se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado. Ya no se sentía como un acuerdo de negocios. Se sentía como el comienzo de algo completamente nuevo. La clínica de fertilidad era un edificio moderno de cristal y acero que parecía más un spa de lujo que una institución médica. Sebastián y Esperanza habían llegado temprano para el procedimiento de transferencia de embriones, ambos envueltos en un silencio nervioso que había durado todo el viaje en auto. Dr. Vázquez los recibió con su profesionalismo habitual. Pero Sebastián pudo detectar una nota de curiosidad en sus ojos cuando revisó los documentos actualizados que mostraban que ahora estaban casados. Es un desarrollo interesante, comentó la doctora. Técnicamente, esto simplifica mucho las cosas desde una perspectiva legal. Esperanza estaba recostada en la camilla de examen, vestida con una bata hospitalaria azul que la hacía ver más vulnerable de lo que Sebastián la había visto jamás. Él se sentó en la silla junto a ella, sin estar seguro de si debía tomar su mano o mantener la distancia profesional que habían mantenido durante años. ¿Estás lista?, preguntó Dr. Vázquez. Esperanza asintió, pero Sebastián pudo ver la tensión en sus hombros. ¿Puedo tomar tu mano?, preguntó él, sintiendo la necesidad de ofrecer algún tipo de apoyo. Esperanza lo miró con sorpresa. Luego asintió. Cuando sus dedos se entrelazaron, Sebastián sintió una corriente eléctrica que lo pilló completamente desprevenido. El procedimiento en sí fue sorprendentemente rápido y clínico. Dr. Vázquez trabajó con la eficiencia de alguien que había
hecho esto miles de veces, explicando cada paso, mientras transfería cuidadosamente los embriones que él y Valentina habían creado años atrás. Cuando terminó, la habitación se sumió en un silencio que se sentía cargado de posibilidades. Ahora esperamos, dijo Dr. Vázquez. Pueden irse a casa, pero recomiendo reposo durante las próximas 48 horas. Y no hagan nada demasiado estresante durante las próximas 2 semanas. Mientras manejaban de vuelta a casa, Esperanza finalmente rompió el silencio. ¿En qué estás pensando? Sebastián consideró mentir, dar alguna respuesta segura sobre Esperanza y procedimientos médicos, pero algo sobre el día, sobre todo lo que habían compartido, le hizo sentir que se merecía la verdad. Estoy pensando que hace 3 meses, mi vida era una línea recta hacia la nada, y ahora siento como si estuviera parado al borde de un precipicio, sin saber si estoy a punto de volar o de caer. Esperanza sonrió, apretando suavemente su mano que todavía descansaba sobre la consola central entre ellos. Tal vez ambos. 2 semanas después, Sebastián estaba en su oficina cuando escuchó un grito desde el baño principal. Su corazón se detuvo por un segundo antes de que sus pies lo llevaran corriendo hacia el sonido. Encontró a Esperanza, sentada en el borde de la bañera, una prueba de embarazo en sus manos temblorosas. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero estaba sonriendo. Comenzó él, incapaz de terminar la pregunta. Positivo, susurró ella. Sebastián, está funcionando. Por un momento, ambos se quedaron inmóviles, procesando la realidad de lo que esto significaba. Luego, sin pensarlo, Sebastián se acercó y la abrazó, sintiendo como ella se derretía contra él. Vamos a tener un bebé, murmuró contra su cabello. Vamos a tener un bebé, repitió ella, y algo en la manera en que lo dijo hizo que el corazón de Sebastián se acelerara. Los siguientes días trajeron una avalancha de emociones y decisiones prácticas. Habían decidido mantener el embarazo en secreto hasta después del primer trimestre, pero Sebastián encontró imposible contener su alegría. Se sorprendió a sí mismo, sonriendo durante reuniones de negocios, silbando mientras trabajaba, y, en general, comportándose como un hombre que había redescubierto la alegría de vivir. Pero fue durante una cita de rutina con Dr. Vázquez que recibieron noticias que cambiarían todo. ¿Gemelos?, preguntó Esperanza, su voz subiendo una octava. Gemelos idénticos, confirmó la doctora, señalando las 2 pequeñas formas en la pantalla del ultrasonido. Aparentemente, uno de los embriones se dividió. Es raro, pero sucede. Sebastián se quedó mirando la pantalla, viendo los 2 pequeños corazones latiendo como faros en la oscuridad. 2 bebés. No solo estaba a punto de ser padre, estaba a punto de ser padre de 2 niños al mismo tiempo. ¿Esto complica las cosas?, preguntó él. Legalmente, quiero decir. Dr. Vázquez sonrió. En realidad, podría simplificarlas. 2 bebés significan que claramente no se trata de un acuerdo comercial simple. Se ve más como una familia real. Cuando salieron de la clínica esa tarde, Sebastián se sintió como si estuviera caminando en una nube, pero fue Esperanza quien expresó lo que ambos estaban pensando. ¿Te das cuenta de lo que esto significa?, dijo. Ya no podemos fingir que esto es solo un acuerdo. 2 bebés, Miguel. Estamos hablando de una familia de verdad. Sebastián se detuvo en medio de la acera, tomando sus manos. ¿Eso te asusta? Esperanza lo miró durante un largo momento, sus ojos buscando algo en los suyos. Me aterroriza, admitió, pero también me emociona más de lo que he estado en años. El teléfono sonó a las 6:47 de la mañana de un martes, despertando a Sebastián de un sueño profundo. Esperanza, que había estado luchando con náuseas matutinas, se movió inquietamente a su lado. Habían comenzado a compartir la cama durante las últimas semanas, inicialmente porque él quería estar cerca en caso de emergencias médicas, pero gradualmente había evolucionado hacia algo que se sentía más matrimonial. Diga, murmuró Sebastián, su voz ronca por el sueño. Sebastián, soy Fontaine. Tengo noticias. La urgencia en la voz del abogado hizo que Sebastián se despertara completamente. ¿Qué pasa? El ex marido de Esperanza, Diego Herrera, ha tenido algunos problemas financieros serios.
Su negocio se declaró en bancarrota la semana pasada, y aparentemente ha estado bebiendo mucho. Anoche fue arrestado por conducir bajo la influencia. Con Miguel en el auto, Sebastián se incorporó bruscamente, despertando a Esperanza. ¿Está Miguel bien? Físicamente, sí, pero los servicios sociales lo tienen bajo custodia temporal. Es nuestra oportunidad, Sebastián. Podemos presentar una petición de custodia de emergencia esta misma mañana. Esperanza había estado escuchando, y Sebastián podía ver la esperanza y el terror luchando en sus ojos. ¿Qué necesitamos hacer?, preguntó él. Necesito que ambos vengan a mi oficina inmediatamente. Y Sebastián, necesito que estén preparados para que esto se mueva muy rápido. Si vamos a hacer esto, tenemos que hacerlo bien. Una hora después, estaban sentados en la oficina de Fontaine, revisando documentos que podrían cambiar sus vidas para siempre. El abogado había trabajado toda la noche preparando la petición. El hecho de que estén casados nos da una ventaja enorme, explicó. Y el embarazo, bueno, demuestra estabilidad y compromiso familiar. Esperanza temblaba ligeramente, y Sebastián tomó su mano, sorprendiéndose por lo natural que se sentía el gesto. ¿Cuáles son nuestras posibilidades reales?, preguntó. Ella. Fontaine se reclinó en su silla, considerando la pregunta. Honestamente, con el historial reciente de Diego y la estabilidad financiera y emocional que ustedes pueden demostrar, diría que son buenas, muy buenas. ¿Cuándo podríamos saber algo?, preguntó Sebastián. El juez de familia está programado para revisar el caso mañana por la mañana. Si todo va bien, Miguel podría estar en casa con ustedes antes del fin de semana. Esperanza comenzó a llorar. Años de dolor y esperanza finalmente encontrando una salida. Sebastián la abrazó, sintiendo sus propias emociones, amenazando con desbordarse. ¿Estás lista para esto?, le susurró, para que todo cambie de una vez. Esperanza se apartó lo suficiente para mirarlo a los ojos. Con tal de que lo hagamos juntos, estoy lista para cualquier cosa. El juez Patricia Mendoza era una mujer de 50 años con cabello plateado y ojos que habían visto demasiadas familias rotas. Había estado revisando el caso durante lo que se sintió como una eternidad, mientras Sebastián, Esperanza y Fontaine esperaban en un silencio tenso. Finalmente, levantó la vista de los documentos. Este es un caso muy poco usual, comenzó. En mis 20 años en el banco familiar, nunca he visto una situación exactamente como esta. Sebastián sintió que su estómago se hundía, pero la juez continuó. Sin embargo, mi trabajo no es juzgar lo convencional o poco convencional de una situación familiar. Mi trabajo es determinar qué es mejor para el menor involucrado. Se dirigió directamente a Esperanza. Señora Velasco, he revisado cuidadosamente los registros de su caso original de custodia. Hay irregularidades significativas en cómo se manejó, irregularidades que, francamente, me molestan profundamente. Esperanza apenas podía respirar. Su ex marido ha demostrado un patrón de comportamiento irresponsable y potencialmente peligroso, mientras que usted ha demostrado estabilidad, crecimiento personal y ahora tiene el apoyo de un matrimonio sólido y recursos financieros para brindar a Miguel un hogar seguro y enriquecedor. La juez hizo una pausa, mirando a ambos. Por lo tanto, estoy otorgando la custodia completa de Miguel Herrera Morales a su madre, Esperanza Morales de Velasco, efectiva inmediatamente. El mundo de Esperanza se detuvo. 5 años de dolor, de noches llorando, de brazos vacíos, finalmente habían llegado a su fin, pero la juez no había terminado. Además, he sido informada de que están esperando su primer hijo juntos. Felicitaciones. Sebastián y Esperanza intercambiaron una mirada. No habían mencionado el embarazo en los documentos oficiales. Disculpe, su señoría, dijo Fontaine. ¿Cómo? La juez sonrió por primera vez desde que había comenzado la audiencia. Señor Fontaine, he estado haciendo esto durante 2 décadas. Reconozco los signos. Además, su cliente no ha parado de tocar inconscientemente su abdomen. Durante toda la audiencia, Esperanza se ruborizó, pero luego algo increíble sucedió. Comenzó a reír. Una risa pura, alegre, liberadora que llenó toda la sala del tribunal. ¿Gemelos?,
preguntó la juez, claramente divertida. ¿Cómo? Comenzó Sebastián. El brillo es diferente con múltiples. La juez se levantó. Bueno, parece que van a tener las manos llenas. Miguel estará disponible para recogida esta tarde. Los servicios sociales coordinarán los detalles. Cuando salieron del tribunal, Esperanza se detuvo en los escalones, tomando el brazo de Sebastián. Sebastián, hay algo que necesito decirte, algo que debería haberte dicho hace semanas. El tono serio de su voz hizo que él se girara completamente hacia ella. ¿Qué pasa? Esperanza respiró profundamente, sus manos temblando ligeramente. Cuando acepté tu propuesta original, no fue solo por el dinero, no fue ni siquiera solo por la oportunidad de recuperar a Miguel. Entonces, ¿por qué? Fue porque me he estado enamorando de ti durante 5 años, lentamente, silenciosamente, sin darme cuenta de lo que estaba pasando, y cuando me pediste que llevara a tu hijo, se sintió como si el universo finalmente me estuviera dando una excusa para estar más cerca de ti. Las palabras golpearon a Sebastián, como un rayo, todo lo que había estado sintiendo, toda la confusión sobre por qué esto se sentía tan natural, tan correcto, de repente tuvo sentido. Esperanza, no necesitas decir nada, lo interrumpió ella, solo necesitaba que lo supieras. Necesitaba que supieras que cuando nos casamos, cuando acepté llevar a tus hijos, no fue un sacrificio, fue la realización de un sueño que ni siquiera sabía que tenía. Sebastián la miró, viendo realmente por primera vez a la mujer extraordinaria, que había estado frente a él todo este tiempo. Sin palabras, la tomó en sus brazos y la besó, un beso real esta vez, lleno de 5 años de sentimientos no reconocidos y la promesa de un futuro que ninguno había esperado encontrar. Cuando se separaron, ambos estaban llorando y sonriendo. Al mismo tiempo, te amo también, susurró él, y creo que lo he hecho mucho más tiempo de lo que estoy dispuesto a admitir. 6 meses después, la casa que una vez había resonado solo con ecos de soledad bullía de vida. Miguel, un niño de 8 años con los mismos ojos color miel de su madre y una sonrisa tímida que gradualmente se había vuelto más confiada, estaba en la cocina ayudando a Esperanza a preparar el desayuno. Su vientre, ahora prominentemente redondo con los gemelos, la hacía moverse con cuidado, pero su rostro irradiaba una felicidad que Sebastián nunca se cansaba de observar. «Papá Sebastián, ¿puedes ayudarme con mi proyecto de ciencias?», preguntó Miguel, usando el título, que había comenzado a usar naturalmente después de las primeras semanas en casa. «Por supuesto, campeón», respondió Sebastián, sintiendo como su corazón se expandía cada vez que escuchaba esa palabra. Habían establecido rutinas familiares que se sentían como si hubieran existido durante años en lugar de meses. Cenas juntos, noches de películas los viernes, y los domingos por la mañana, todos se acurrucaban en la cama grande para planificar la semana mientras Miguel les hablaba a los bebés a través del vientre de Esperanza. «¿Creen que los bebés pueden escucharme?», había preguntado Miguel la semana anterior. «Completamente», había respondido Esperanza. «De hecho, creo que van a reconocer tu voz cuando nazcan». La transformación en Miguel había sido gradual pero milagrosa. Al principio había sido cauteloso, claramente esperando que esta nueva felicidad fuera temporal, pero conforme pasaron las semanas y se dio cuenta de que nadie iba a llevárselo, comenzó a florecer. Dr. Vázquez había dicho que los gemelos nacerían probablemente a finales del mes, y habían convertido el antiguo estudio de Sebastián en un cuarto de niños que Miguel había ayudado a decorar. Sebastián había encontrado fotografías de Valentina sonriendo desde las cajas de almacenamiento, y en lugar del dolor que esperaba, sintió gratitud de que su amor por Valentina hubiera llevado a la preservación de los embriones, que ahora se convertirían en sus hijos con Esperanza. Una tarde, mientras Esperanza descansaba y Miguel estaba en la escuela, Sebastián se encontró en el cuarto de niños, armando la segunda cuna. Fontaine llamó con actualizaciones sobre los documentos de adopción para hacer que la adopción de Miguel fuera oficial. «Debería estar finalizada la próxima semana», informó el abogado. «Y Sebastián, quería que supieras que en todos mis años practicando derecho familiar,
Nunca he visto una historia que termine tan perfectamente. Después de colgar, Sebastián se sentó en la mecedora que habían comprado para el cuarto de niños, reflexionando sobre lo extraño que era el destino. Un año atrás, había estado completamente perdido, viviendo como un fantasma en su propia vida. Ahora, estaba a punto de ser padre de 3 niños, casado con una mujer que lo amaba incondicionalmente, y por primera vez en años, el futuro se veía brillante. Esperanza apareció en la puerta, una mano sobre su vientre. ¿En qué estás pensando? En lo loco que es todo esto, admitió él. Hace un año, si alguien me hubiera dicho que estaría aquí, en este momento, con esta familia, habría pensado que estaban delirando. Esperanza se acercó y se sentó en el brazo de la mecedora. ¿Te arrepientes de algo? Sebastián la miró, viendo a la mujer que había transformado su mundo de maneras que nunca habría imaginado. Solo de una cosa, dijo, me arrepiento de haber tardado tanto en darme cuenta de que el hogar que estaba buscando había estado frente a mí todo el tiempo. Miguel llegó de la escuela esa tarde con una tarea de redacción, escribir sobre su familia. Esa noche, después de la cena, les leyó lo que había escrito. Mi familia es diferente a muchas familias, pero es perfecta. Para mí, mi mamá se enamoró de mi papá mientras cuidaba de él cuando estaba triste. Ahora vamos a tener 2 bebés más, y vamos a estar todos juntos para siempre. A veces las familias no empiezan de la manera normal, pero eso no las hace menos reales. Mi familia es real, y es mía, y estoy feliz. Cuando terminó de leer, tanto Sebastián como Esperanza estaban llorando. ¿Está bien?, preguntó Miguel, preocupado. Está perfecto, susurró Esperanza. Absolutamente perfecto. Esa noche, después de que Miguel se durmiera, Sebastián y Esperanza se sentaron en el balcón, mirando las estrellas y sintiendo a los bebés moverse entre ellos. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, dijo Esperanza, que empezó con una propuesta imposible y se convirtió en la respuesta a todas las preguntas que ni siquiera sabíamos que estábamos haciendo. Sebastián tomó su mano, el anillo de la abuela de ella, brillando bajo la luz de la luna. A veces las mejores cosas de la vida vienen disfrazadas como las más aterradoras. Y a veces, respondió Esperanza, sonriendo, el amor llega exactamente cuando estás listo para él, incluso si no sabías que lo estabas. Mientras se sentaban allí, una familia real forjada de circunstancias imposibles y elecciones valientes, Sebastián se dio cuenta de que había aprendido la lección más importante de su vida, que el hogar no es un lugar que encuentras, sino una familia que construyes, una decisión a la vez, un día a la vez, hasta que un día te despiertas y te das cuenta de que estás exactamente donde siempre estuviste destinado a estar.